buenos días, Dios te bendiga en este día. Si quieres que te mencione algún video, déjame tu comentario, déjamelo saber. Si quieres que trate algún tema específico, igual anótalo. Si quieres expresar tu punto de vista sobre el tema, lo puedes hacer con total libertad. Te voy a dejar tu comentario ahí. Y bueno, si quieres que recomiende tu canal, también me lo puedes pedir a través de los comentarios. Bueno, entonces sigamos con el libro de Génesis, específicamente el capítulo 41. Seguimos con la historia de los hijos de Jacob, en este caso específicamente de José. Eh, me llama la atención que tanto a Judá como José tienen una misma tentación. José huye de esta y es hecho gobernador de Egipto finalmente. Pero Judá cae en la tentación de una ramera, ¿verdad? Y pues resulta que era su nuera. Me llama la atención. Bueno, para ese momento, ¿verdad? Que Judá y Tamar pues, eh, tienen sus cosas. Judá ya estaba viudo, ¿verdad? Pero bueno, eh, nada más como un punto ahí a recordar. Entonces, capítulo 41, historia de la Reina Valera. Dice: José interpreta el sueño de Faraón. Dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le apareció que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas, de feo aspecto y de cuentas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Entonces, el sueño de Faraón trata sobre unas vacas, unas muy gordas y bien cuidadas y otras muy flacas, que estaban a la orilla de un río. Bueno, el único río ahí en Egipto es el Nilo, así que no hay pierde. Dice: y que las vacas de feo aspecto y en puntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y llevatías de desolado. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas llenas. Y despertó Faraón y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Me parece muy interesante. Me recuerda mucho a Nabucodonosor y Daniel. ¿Por qué? Porque finalmente, bueno, Faraón sí les cuenta el sueño, pero no hay quien lo interprete. A pesar de que había divinos, los que leían taza, la mano, brujos, hechiceros, y nadie podía interpretar. Pero en el caso de Nabucodonosor, sí había quien lo interpretara, pero bueno, se le olvidó al sueño, ¿verdad? A Nabucodonosor. Entonces, me llama la atención esa relación entre los sueños de Nabucodonosor y el de Faraón. Entonces aquí Faraón a través de los sueños Dios le revela, porque a pesar de que Faraón no es severo, o sea, que no honra a Dios, a Jehová, sino que tiene dioses, ídolos. A pesar de eso, Dios le revela lo que iba a acontecer, porque iba a ser muy grave. Entonces, empieza a buscar eh, la manera de saber qué era lo que
significaban los sueños. Es muy interesante por ejemplo, que se le tenía como mucha fe a los sueños, se les da mucha importancia. Recuerdo lo que pasó con el copero y el panadero. También a través de sus sueños se les reveló lo que iba a ser en su futuro. Entonces aquí a Faraón, a través de los sueños, se les reveló lo que iba a suceder en el futuro. Muy interesante. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán, de la guardia, a mí, el jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba el hijo de nosotros, un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue, y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces aquí el copero se acuerda de que José interpretaba sueños y que latinó. Finalmente sucedió lo que José predijo. Y se lo comentaba a Faraón. Entonces dice Faraón. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se apretó. Y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que había sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces aquí ya con el testimonio de que latinó al sueño del copero del panadero, entonces con eso se va a este a Faraón, ¿verdad? Entonces el Faraón le comenta su sueño y José le dice qué cosa, pero le dice, es que no es mío, no es mi interpretación, es un don que tengo, que Dios me dio, que si Dios quiere me lo revele, si no, no. Entonces dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba en la orilla del río, y que del río subían 7 vacas, de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en verdad en toda la tierra de Egipto. Muy interesante, las vacas salían del río, o sea que el río era el origen de la prosperidad, pero también el origen de la escasez. En este caso debe haber 17 años de mucha abundancia. Y después el río se iba a secar tanto que no iba a haber para sembrar. Muy interesante. Dice, y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, por lo que la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Y también soñando 7 espigas que hacían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas de viento solano, que recién después de ellas. Y en las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo han dicho los magos, mas no hay quien me lo interprete. Y qué interesante que a pesar de que se lo dijo a los magos, a la gente, a los brujos, pues, a pesar de que se les dijo a ellos, se los contó, tal cual el sueño y todo, no se lo pudieron interpretar. Es muy interesante que estos magos fueron muy honestos
Recuerda que le pasó a Nabucodonosor. Él sabía que los magos le podían engañar, ¿verdad? Pero estos de los egipcios no eran así, sino que fueron honestos y dicen, no, pues que no podemos. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios mostró a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las espigas menudas, y las 7 espigas menudas y marchitas que dentro de los 7 años serán de hambre. Esto es lo que responde Faraón. Muy interesante, muy interesante. ¿Por qué espigas y por qué vacas? La carne y el trigo, la agricultura y la ganadería van a ser afectados, ¿verdad? O sea, que a causa del río, la agricultura y la ganadería en Egipto iban a ser afectados, ¿verdad? Iba a haber escasez, pero primeramente 7 años de mucha abundancia, tanto en el ganado como en la agricultura. El trigo, el olivo, todo, el lino, la cebada, todo. Dice, esto es lo que responde a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Por el río, por la gran cantidad de nutrientes que trae. Yo una vez vi en un documental que lo que pasa es que el Nilo se desborda en Egipto. Es que el Nilo recorre varios países, desde Etiopía hasta Egipto. Y en Etiopía es donde el Nilo como que arrastra limo, o sea, es como un fertilizante que arrastra desde Etiopía, como algas así, o sea, el Nilo arrastra de Etiopía algo así como un fertilizante y llega a Egipto y inunda parte de Egipto. Y debido a esa inundación y esos nutrientes que trae el río, ¿verdad? Desde Etiopía, prospera la tierra de Egipto. Yo lo vi, de hecho, pasa hasta nuestros días. Vi un video, de hecho, en internet, donde se desbordaba el Nilo y se depositaban en la tierra los nutrientes, las algas, que son como algas, ¿verdad? Entonces, eh, iba a haber 7 años de gran abundancia y también 7 años de sequía por causa del río. Dice, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provee hará Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Aquí entonces le dice José a Faraón, esto que usted soñó es un augurio, por así decirlo, y que Dios se lo ha mostrado y lo va a hacer ya que lo soñó 2 veces. O sea que Dios lo está haciendo apresuradamente. O sea, eh, ponga a alguien sabio sobre su tierra para que aproveche la abundancia que viene y no se eche de ver la escasez que viene. Entonces, dice, y el suceder sueño a Faraón. Ok, entonces, haga este Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces, aquí José tanto le interpreta el sueño como que le aconseja, ¿verdad? Poner a alguien sobre el país para aprovechar la abundancia que viene. Quinta en la tierra, o sea, el 20% de lo que se produzca va para Faraón.
a causa de la escasez que se aproxima, ¿va? Entonces, aquí entonces José le interpreta el sueño y le aconseja qué hacer para evitar que el país y la tierra hasta entonces conocida sucumba. Ya, entonces, eh, el siguiente, sigue siendo el capítulo 41, pero el pasaje se llama José, gobernador de Egipto, versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso éramos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Entonces aquí Faraón eh, menciona que este José era entendido y sabio. Una cosa es el conocimiento y otra la experiencia. Recuerden que José ya tiene experiencia previamente con su propia, eh, con el trabajo de en su casa, ¿verdad? Primero trabajó en su casa, luego trabajó para Potifar y luego en la cárcel sigue trabajando. Sí, ya tiene mucha experiencia en lo que es la administración y sabía que esa era la manera en la que se podía evitar el hambre en Egipto. Tú estarás sobre mi casa y por tus palabras se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Entonces le regaló su anillo, ¿verdad? Y le dio un collar de oro y le dio ropa cara de lino, dice específicamente de lino. Y lo hizo subir en su segundo carro, alrededor delante del tablar, la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces aquí Faraón lo que hacía era eh, hacer público que José gobernaría Egipto, ¿verdad? Que hace público eso que José gobernaría Egipto y solamente será él mayor. Entonces aquí se va delante de su pueblo, ¿verdad? Primero va Faraón por delante y detrás de él José, gobernador de Egipto. Ahí enaltece Faraón a José y le hace público que él va a ser quien gobierne debajo de él, ¿verdad? Entonces, José es honrado de esta manera de parte de Faraón. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y si ti ninguno será mis humanos de pie en la tierra de Egipto, en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Putífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Es muy interesante. Potifar fue su primer jefe, ¿no? Y aquí Potífera se parece mucho. Potifar y Potífera. Pero bueno decir que Potífera es sacerdote, un varón. Y tenía una hija que se llama Sunat. Y esta se la dio a, a José. Entonces José, o sea, el sacerdote de Faraón es un idólatra, ¿verdad? Si el papá se dedica a eso, obviamente que en su casa tienen todos sus ídolos
y por lo tanto su hija también tiene que caer en eso por la maldición generacional. Entonces José se casa con la hija, con Asenat, quien pues lleva esa maldición generacional de adorar ídolos. Entonces termina José como gobernador, se casa, empieza a tener hijos, antes de hecho incluso del hambre. Era José de edad de 30 años cuando pues, fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Aquí hay una pregunta muy... Me es contestada, es una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasó en su proceso José? 13 años. 13 años pasó. Recuerden que cuando tenía 17 fue vendido por sus hermanos. Hasta los 30 que fue presentado delante de Faraón. 13 años en total. Pasó José aprendiendo, moldeando su carácter para poder llegar a ser gobernador de la tierra de Egipto. Entonces José tenía que recorrer y negarse que era lo que había en Egipto, precisamente para poder aprovechar la riqueza. Dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Entonces recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo hasta no poderse contar, porque no tiene número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a cenar, hija de Potifera, sacerdote. Y llamó José el nombre de primogénito Manasés, que significa el que hace olvidar. De hecho, bueno, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Es muy interesante que tanto este Manasés como Efraín, que es el segundo hijo de José, son contados entre las tribus de Israel, ¿verdad? Además de sus 12 hermanos, eh, estos dos son contados. Entonces en realidad hay 14 familias. Pero recuerden que la tribu de Leví y, eh, y Rubén, esos dos son como que no tienen tierra, ¿verdad? Entonces, eh, pues bueno, Leví porque son sacerdotes, ¿verdad? Ellos no tienen derecho a tener una propiedad, por así decirlo. Y Rubén, su propio padre, lo destituye de la primogenitura. Entonces, estos dos son sustituidos por Manasés y Efraín. Incluso más adelante el propio Jacob lo dice, estos van a ser como los míos, a este Manasés y Efraín. Entonces nace este hijo de, de José, Manasés dice el que hace olvidar, porque dice mucho olvidar todo el trabajo de la casa de mi padre. Algo así, dice, de la casa de su padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y eso significa fructífero, Efraín significa fructífero. Próspero, Manasés es el que hace olvidar. Pero bueno, así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre. Como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, menos en toda la tierra de Egipto. Más en toda la tierra de Egipto y pan.
Dice, hubo hambre en todos los países. Esto incluye a Babilonia, la potencia de aquellos días. Recuerden que en aquellos tiempos había dos grandes imperios, lo que es Egipto y Babilonia. Incluso en Babilonia, a pesar de su grandeza, de hecho fue mucho más rico que Egipto. Babilonia llegó a ser más rico, de hecho se le compara una cabeza de oro. Más rico que Roma, más rico que Grecia, más rico que Siria. ¿Verdad? Entonces, a pesar, incluso en Babilonia había hambre, y todos iban a Egipto para comprar pan. Es increíble que un país, un solo país pudiera, en aquella época pudiera dar sustento a todo el mundo conocido. Pero bueno, entonces, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces aquí ya prácticamente con esto termina el capítulo 41 del Génesis, donde se empieza a sentir el hambre, no hay agua suficiente, las vacas empiezan a morir, se acabó el trigo. Entonces el pueblo empieza a pedirle una solución a Faraón, y este los manda con José y empieza a abrir los graneros y empieza a venderlos, porque lo único que tenían era dinero. Ya no, el problema no era el dinero, porque sí había dinero, pero el campo ya no producía, ya no había la, la suficiente agua en el río para hacer producir el campo, y se empezó a secar. Y así duró 7 años. Sería muy interesante indagar la razón real de por qué hubo esta enorme escasez. Primeramente, que 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. No menciona que Dios haya dicho por causa del pecado. Recuerde que cuando en el capítulo 6 de Génesis, de hecho, a causa de la maldad de los hombres, Dios decide traerlos, pero luego aparece Noé con el arca. Pero aquí no menciona algún pecado específico, o que Dios, o no menciona que Dios se haya enojado contra ellos, ¿verdad? Entonces, así acaba el capítulo 41. Vamos a empezar el capítulo 42 de Génesis, y se llama, prácticamente todo el capítulo se llama Los hermanos de José vienen por alimentos. Y viendo a Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estoy mirando? Recuerden que Jacob estaba en Canaán, ¿verdad? Específicamente creo que es en Hebrón, donde ellos vivían. Pero bueno, dice, y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Aquí dice 10 hermanos. Recuerden que dejó a Benjamín. Recuerden que Benjamín era el menor, el más chico de todos, de hecho, Benjamín. Y se queda con su papá. Y salen los 10 más grandes, los 10 mayores. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envía a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Sino que se supone que José
el hermano de Benjamín había sido muerto, ¿verdad? Entonces se queda Benjamín finalmente con Israel y Jacob. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que le vendía todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, prostrados. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Aquí hay algo muy interesante. Los hermanos seguían exactamente igual. Se veían exactamente igual. Recuerden que fue José el que le dijo a Jacob, a su papá Israel, que la mala fama de sus hermanos, o sea que eran pecadores en cierta forma, no sé exactamente cómo, pero que tenían mala fama sus hermanos, tal vez por vicio, no menciona exactamente de qué forma, pero dice que estos 10 eran malos y se quedaron iguales. Y José, siendo que dio gracia delante de Dios, cambió, tanto así que ya no lo conocían. Entonces aquí vemos que la persona que cambia, la persona que sigue a Dios, en este caso José, que cambió tanto que era irreconocible ante los ojos de sus propios hermanos. Entonces, no reconocen a José de verdad, pero sí reconocen a sus hermanos. Sigamos leyendo. Dice: José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Y les dijo: espías sois, por ver los descubiertos del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Dice: todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver los descubiertos del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. Es muy interesante. Aquí no se menciona quién le dijo esto. Aquí hay algo interesante. Me llama la atención la palabra parece. ¿Quién dijo esto? Es que no menciona quién le dijo esto. Pareciera que después de un rato sí reconoció, por lo menos uno de ellos, reconoció a José. Recuerden que el mayor de todos era Rubén. Yo creo que este Rubén era calvado, ya que era el mayor de todos. Dice: y otro no aparece. Dice: no aparece. Tenemos que revisar si otra. Revisen sus Biblias, digan la versión. Esta es la Reina Valera. La palabra dice parece, dice, y otro no aparece. Versículo 13 del capítulo 42. Al final dice: y otro no aparece. O sea, no parece ser. Aquí, aparecer Rubén, le dice: hermano, otro no se parece a él. O sea que él sí reconoció que el gobernador de aquella tierra era José. La palabra parecer no se parece a nuestro hermano. Ha cambiado mucho.
me dice el texto que este Rubén, es la mayor, sí reconoció y por eso le dije, uno, el menor está con nuestro padre y otro no parece ser nuestro hermano, porque les hablaba claramente y había cambiado físicamente. Muy interesante. Entonces, y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Veía Faraón que no saldréis de aquí, sino que cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Vuestras palabras serán probadas si es verdad vosotros, y si no, veía Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Me llama la atención al tercer día. Parece ser que en 3 días se hacía juicio. Recuerden que incluso el panadero, el copero, en 3 días fueron sacados de la cárcel, ¿verdad? Entonces parece ser que 3 días es el tiempo que se tardaba hacer juicio y investigación allí en Egipto, 3 días. Si sois hombres honrados, quede preso en la cárcel quede preso en la casa de vuestra cárcel, uno de vuestros hermanos. Y vosotros sí, llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Es muy interesante, dice, en la casa de vuestra cárcel. Aquí parece ser que les reclama. La palabra vuestra quiere decir suya. Aquí, aquí es un reclamo, versículo 19, pongan atención. Dice, si son honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno. O sea, él les dijo, si ustedes dicen que son honrados, ¿por qué me metieron a mí preso en una cisterna, que era la cárcel? Que es la cárcel que siempre dice vuestra cárcel. Uno, o sea, él hablando de ese, y los demás, llevad el alimento para el hambre de su casa, ¿verdad? Entonces aquí el versículo 19 es un reclamo. Si ustedes son honrados, ¿por qué me echaron a mí en la cisterna? Dice, vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Entonces aquí Rubén parece ser que el mayor de todos reconoce a, a José y se lo hace saber, no se parece a nuestro hermano. Y, eh, y José les dice, bueno, si son honrados, ¿por qué me echaron en la cárcel? ¿Por qué me echaron en la cisterna? ¿Verdad? Entonces, dice, y se fueron o sea, que ¿quién les pagó? Como él echaron en una cisterna, agarró a uno de ellos y lo metió preso. Aquí se les devolvió. Y dicen el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces, aquí sí sabían, sí se dieron cuenta después de un rato que el gobernador de Egipto era su hermano y se las devolvió, agarrando a uno de ellos y lo metió preso como lo echaron preso a él en la cisterna. Entonces Rubén le respondió, diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. Es muy interesante, recuerden que Rubén no estaba cuando lo vendieron.
él fue engañado. Finalmente, los que fueron engañados realmente fueron Rubén y Jacob, porque ellos no sabían que ellos no vieron, ¿verdad? El asesinato o lo que haya pasado con José. Pero bueno, dice, hasta donde sabía Rubén, su hermano había sido devorado, era tanto que le mancharon las ropas con sangre. Entonces, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. O sea, yo creo que Moisés fue el que vio todo esto y lo escribió. Pero él cuando escribe todo esto no interpreta. O sea, en el capítulo 19 y en el capítulo 12, perdón, en el capítulo 13, en el capítulo 13 se hermano dicen, sí sabemos quién eres, ¿verdad? De una forma muy sutil. Y en el 19 él les dice, si son verdaderos, ¿por qué me echaste, por qué me echaron a mí en la cisterna? Ya, entonces es muy interesante. Entonces dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Ok, entonces después mandó José que llenaran su saco de trigo y volviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco. Y les dicen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para darle a comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto, y él aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente, nos trató como el fin de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Entonces, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor estaba hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Vamos a terminar, queda poquito del capítulo 42. Y dice, entonces aquel varón el Señor de la tierra nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas y honrad. Entonces aquí prácticamente le cuentan a su padre todo lo que les había pasado en Egipto, ¿verdad? Que llegaron allá, que los trataron como espías, que le devolvieron el dinero. Dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, y aquí que el saco de cada uno estaba, en el saco de cada uno estaba delatado su dinero. Y viendo ellos, sus padres los daban de su dinero, se lo tomó. Entonces su padre Jacob les dijo, a él se llevará de mis hijos, José no aparece, ni Simón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Recuerdo que Jacob ya era muy anciano. De hecho estaba postrado en cama. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos, si no te lo devuelvo. Entrégale mi mano y que yo lo devolveré a ti.
De hecho, Rubén el que quería salvar a José. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con el oro seco. Bueno, entonces aquí acaba prácticamente el capítulo 42 del libro de Génesis, con, cuando sus hermanos regresan a Jacob, a la tierra de Canaán, y le cuentan, ¿no? Que llegamos a Egipto, sí es cierto, hay mucho trigo, hay mucho pan, pero nos trataron mal como espías y el dinero apareció en nuestros costales, ¿verdad? Entonces estaban preocupados por eso y no tan solo por el dinero que había aparecido, sino que tenían la promesa de volver, porque Simeón estaba preso en Egipto y tenían la promesa de volver con Benjamín para demostrar que no eran espías. Bueno, entonces déjame tu comentario, dale like al video, compártelo. Si quieres que trate algún tema específico, déjalo ahí en los comentarios. Si quieres que te salga de algún video, si quieres que promocione tu canal, si quieres que tu punto de vista, anótalo en los comentarios. Dios te bendiga.